Muy buenas tardes, queridos seguidores y miradores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana lo hacemos, presentamos un nuevo programa dedicado ahora a manera de monólogo, no precisamente como el diario de un loco de Nikolai Gogol o el pensamiento de Andreyev o algunos otros monólogos clásicos en la historia de la literatura y de la escritura. No quiero dejar de reconocer que el monólogo como expresión psicológica, Lev Semyonovich Vygotsky ya lo había definido como un diálogo interiorizado. E incluso algunos seguidores de Lev Vygotsky ya publicaban el análisis de que parece ser que la estructura y el contenido del pensamiento están directamente ligados con otros que no son nosotros. Por eso hablaba como voces de la mente en un trabajo ya muy clásico a este propósito. Cuando hablamos de voces de la mente estamos hablando de voces interiores, de voces que dentro de nuestra cabeza portamos como experiencias compartidas por los otros tiempo hace. No quiero dejar de señalar, como cada semana lo hago, que una semana más, un mes más, y la mentira histórica sigue sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, pendiendo en el aire. Seguimos sin respuestas creíbles, verosímiles y plausibles. No quiero tampoco dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica, mamá de Viridiana, nuestra alumna que desapareció en contra de su voluntad. No desapareció, la desaparecieron y asesinaron a su pareja hace ya prácticamente más de 7 años. No quiero dejar de enviarle un saludo, y ahora que la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se traslada del edificio donde se pintó un mural dedicado a Viridiana y se escribió que ese mural no iba a ser borrado hasta que apareciera Viridiana o con vida, o que apareciera una explicación plausible, verosímil y creíble. No ha aparecido aún, y sería muy sensato que en virtud de que la administración central que presidió en su momento el doctor Jesús Alejandro Vera asumió el compromiso como universidad de que ese mural permanecería, sería deseable que quienes ocupen las instalaciones de dicho edificio en la ahora ya prácticamente Facultad de Psicología trasladada a otro edificio, mantengan ese mural y sea retocado como un respeto de la palabra, no que un rector expresó, sino una universidad manifestó de manera pública. No quiero dejar tampoco de agradecer a todos aquellos que nos han seguido sistemáticamente, a quienes han participado activamente con nosotros en diversos programas, charlas, entrevistas, diálogos, arrebatos de la palabra, qué sé yo, que a lo largo de más de un año, cumplido este mayo del 2018, como primer aniversario de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, canal al cual los seguimos invitando a suscribirse, donde hemos tocado diversos temas, diversas variedades de asuntos, y no quiero dejar de señalar que dicho canal de YouTube, una vez que dentro de la propia universidad dejé de ser académico activo para convertirme en un académico jubilado, la reingeniería de la propia universidad tocó un programa de radio que me tocaba conducir, que se denominaba La Universidad a Debate. Dicho programa de radio tenía como propósito debatir, reflexionar, compartir también en charlas, entrevistas, una serie de temas diversos sobre la universidad, la sociedad, el país y algunas cuestiones que dentro de nuestro universo se plantean y discuten, se dirimen para tratar de interpretar la realidad. Pero como decía el viejo Marx, no solo interpretarla cuando aún era joven, en su tesis 11 sobre Feuerbach, de lo que se trata, lo decía casi literalmente así,
Lo que han hecho hasta ahora los filósofos es interpretar de diversos modos el mundo, pero ya por anticipado de lo que se trata es de transformarlo. La categoría de praxis que después el filósofo español transterrado a México, Adolfo Sánchez Vázquez, hubiera analizado en su filosofía de la praxis, o que Karel Kosik en Historia y Verdad también lo hubiera analizado, el papel de la práctica, el papel de la actividad, el mismo Lenin lo hubo planteado en su momento, y otros grandes personajes de la historia universal que han ocupado un lugar en diversos hechos históricos inolvidables, recordables y naturalmente trascendentes para la propia historia de la humanidad. Estas ideas fueron sucesivamente el hilo conductor de lo que era la universidad a debate. Una vez que la reingeniería de la universidad toca el programa y deja de producirse en la universidad, para nosotros fue fundamental mantener un canal de comunicación y expresión que nos permitiera expresar y compartir nuestras ideas, sentimientos, pensamientos sobre diversos tópicos de la realidad que nos agobian, nos circundan, nos envuelven y que no podemos eludir. Fue así como nació la Comuna de la Palabra como un canal de YouTube mediante el cual pudiésemos mantener activa esta actividad, ahora sin los arneses que la estructura institucional impone. Eso me aportó mayores grados de libertad para el pensamiento y la expresión, para la palabra, y naturalmente a la vuelta de un año quienes nos han seguido en varios de los programas podrán constatar que efectivamente hemos tenido temas diversos, tan diversos como el papel del documental y el cine en la historia y la política, como los orígenes y el desarrollo de la neuropsicología en nuestro país, como qué es la neuropsicología, sobre la psicología y su papel en nuestra sociedad, sobre temas como el feminismo, que ya tocamos alguna vez aquí con una compañera, temas como la universidad, la ciencia, la cultura, la inclusión educativa, la educación especial, temas tan diversos que han requerido la participación de diversos personajes que no podré enunciarlos a todos y que sin embargo les expreso mi agradecimiento. Aquí estuvieron, por ejemplo, Cornelio Santamaría, Artemio Santamaría y Teodulfo Santamaría, quienes dirigen esta camada de la banda de Tlayacapan. Aquí estuvo el cineasta Oscar Menéndez, estuvo el cineasta José Peguero, ha estado algunas o varias ocasiones el doctor Iván Martínez Dunker, el doctor Alejandro Vera, el doctor Mario Rojas Alba, ha estado el psicólogo Santoveña René varias veces, Román Santoveña, Juan Enrique Soubrán, han estado diversos personajes, Bruma Palacios, Bernarda Telles Alanís, ha estado también, y no puedo dejar de enunciar a varias personas, pero sería oneroso, por ello no quiero dejar de agradecer también a ellos su colaboración y participación con la Comuna de la Palabra. Al doctor Juan Carlos Arango Lasprilla, que desde Bilbao, España, nos concedió una charla entrevista, al doctor Walter Rodríguez Irizarry, desde Puerto Rico, a Rafael Olivera Rentas, es decir, hemos tenido una gama diversa de participantes que nos han apoyado. Por ello es que, reitero, sigo invitando a suscribirse a la Comuna de la Palabra como un canal de expresión que me vi tentado, o nos vimos tentados a ponerle la Comuna de París, pero no era de París, pudo haber sido la Comuna de Morelos, pero nos parecía más viable la Comuna de la Palabra. Hoy, a un año de distancia, una vez que parece ser que las dos últimas semanas han sido ocupadas en medios diversos de comunicación, de información, en artículos de opinión, en las redes, la cuestión del feminismo,
la cuestión del machismo, la misoginia y otra serie de fenómenos como la lucha de las mujeres, no por reducir, por abatir la violencia que se ha cernido sobre ellas y que no solamente responde indudablemente a cuestiones como el machismo y la misoginia, responde también a la impunidad, a la inacción y a la evasión por parte de las autoridades gubernamentales, de los gobiernos federal, estatal y municipal, y de una historia que viene de los diferentes gobiernos, heredada al nuevo gobierno de la 4T, y que no cabe duda, cuando ellos decidieron participar en el proceso electoral para la elección de un nuevo gobierno, no pueden asumir que desconocían la herencia maldita que recibían. Claro que sabían lo que recibían y claro que además tenían claro ellos, según expresaron en las campañas, que ellos lo iban a resolver. Tenemos claro que eso no se resuelve solamente con voluntad política. Tenemos claro que no se resuelve en poco tiempo, pero el argumento de que no se va a resolver porque es una herencia de 70 años, entonces pues si no tiene solución, ¿para qué entran al gobierno? No cabe duda que este tema envuelve diversas aristas que quiero tocar a partir de un primer eje de análisis que es la violencia. Para ello me serviré prácticamente de 3 referencias o 4. Uno es la teoría marxista de la violencia de Gilbert Murray, que es un trabajo dedicado a el papel que la violencia ha jugado en la historia. Hay 2 tratados muy clásicos, uno en 3 tomos de Karl von Clausewitz, que se llama De la guerra, y otro de Sun Tzu, que se llama Sobre la guerra también, o la guerra. Y naturalmente los trabajos que primatólogos como Franz de Waal han desarrollado a propósito del comportamiento violento y agresivo que en diversas especies de primates se han expresado, particularmente entre los chimpancés, y particularmente a partir de un bellísimo libro de Franz de Waal que se llama La política entre los simios. Políticas de alianzas que hacen los chimpancés, la política entre los chimpancés, para derrocar a un macho alfa del poder dentro de su grupo. Las guerras de grupos de chimpancés contra otros grupos para imponer y hegemonizar relaciones de dominio-subordinación. Pareciera ser que hay una vieja discusión histórica que desde que sobre la agresión, el pretendido mal, Konrad Lorenz, premio Nobel de Medicina en su momento, planteara como una condición inherente a la naturaleza humana. Sigmund Freud lo planteó desde sus orígenes en la dicotomía de la tesis y antítesis, instinto o tendencia de vida e instinto o tendencia de muerte, como una lucha de contrarios permanente en la estructura interna del ser humano. Y desde Jean-Jacques Rousseau y otros teóricos, a partir de la idea de que el contrato social es el que permite doblegar y domeñar ese espíritu violento, ha marcado la naturaleza que para algunos ha conferido a la categoría de Estado. Hegel, por ejemplo, el Estado como la erección de la razón sobre la barbarie y el salvajismo. Pareciera ser que lo que originalmente se planteó entre las especies, posteriormente se trasladó en el caso de otra experiencia, la experiencia sobre el fascismo, el nazismo y el falangismo, expresiones del fascismo en la Alemania de Hitler, en la Italia de Mussolini y en la España de Francisco Franco. Y no cabe duda que pese a las diferencias nacionales que puedan tener en Italia, Alemania o España, tienen más semejanzas que diferencias. La primera característica que podemos reconocer en el nazismo, el fascismo y el falangismo es que es una ideología. Una ideología que presenta varias características. Primero, es una ideología de corte política. Y en el caso del nazismo, matizada de un antisemitismo, de una idea eugenésica y de una idea de razas puras.
una idea de limpieza étnica que naturalmente, vista históricamente, fue derrotada militarmente al término de la Segunda Guerra Mundial, como hegemonía política en cierto lugar de Europa. La Italia de Mussolini también fracasó. Sin embargo, el falangismo de Franco en España pervivió hasta la entrada quizá de Adolfo Suárez, pero sobre todo de el gobierno del Partido Obrero Socialista Español, PSOE, y marcan características que después en la década de los 70 en América Latina, con el Plan Cóndor, en Chile, Argentina, Uruguay, también en Bolivia se expresó, también se expresó en Perú, también se ha expresado en lugares como Nicaragua, Guatemala, El Salvador, en su momento, antes del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y después de las firmas de los acuerdos de paz entre lo que son los movimientos de liberación nacional en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y en Guatemala lo que fue la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, la URNG, que marcaron una cierta pacificación, y hasta ahora que en Colombia las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, parece ser que se ha estabilizado una idea de paz. Sin embargo, desde Roy Preisberg y otro, se ha considerado que la paz no es estrictamente ausencia de guerra. Por ejemplo, en México no hay guerra, pero la tasa de mortalidad violenta por encima de la tasa de suicidios o por encima de la tasa de accidentes de tráfico, no cabe duda que nos muestra una violencia de carácter estructural, no solamente expresión de lo que ahora eufemísticamente llaman el crimen organizado, porque el crimen organizado a través de los gobiernos del PRI, por ejemplo Veracruz, por ejemplo Chihuahua, por ejemplo el Estado de México, son mafias, ¿sí?, que se han organizado como grupos hegemónicos que detentan el poder y eliminan a sus adversarios. Esto ha sido característico entonces para utilizar el eufemismo crimen organizado para referirse particularmente a grupos de narcotraficantes. Pero no es la única violencia que tenemos. Tenemos la violencia de lo que serían los grupos no definidos bajo este parámetro de crimen organizado, lo que llaman el crimen de bajo impacto, que de todas maneras tiene su expresión en nuestra vida cotidiana y que nos ha llevado a una cantidad indecible de muertos, desaparecidos, y naturalmente en esta expresión aparece la violencia no solamente de género, la violencia no solamente intrafamiliar, sino la violencia e impunidad con que individuos, grupos de personas ejercen y realizan contra las mujeres. Algunos han llegado a plantear que esta violencia que se produce es por el hecho de ser mujeres, como la violación y los feminicidios. No cabe duda que el asunto merece ser revisado con sumo cuidado. La afirmación en lo general es acertada. Sin embargo, tenemos un tipo de violencia sexual que no está determinada por el género. La pederastia y la paidofilia o pedofilia que los sacerdotes han ejercido contra, en su mayoría de casos, niños. Es decir, es evidente que el abuso sexual en el caso de la Iglesia Católica sobre menores o en internados que se han documentado en Argentina, en México, en España y en otros países, sectores de la Iglesia han ejercido la violencia sexual sobre niños que han estado internados en sus centros de atención supuestamente. Y naturalmente, experiencias documentadas las hay, de que este tipo de abusos sexuales no se producen porque sean mujeres, porque no lo son. Se producen orientados a la impunidad y a la inacción del Estado para impedirlos y sancionar conforme a derecho ese tipo de delitos. El problema naturalmente está en que
un gobernante puede decir que se da el lujo de perdonar a los delincuentes. El problema es que el perdón lo deben emitir las víctimas, no los gobiernos. Los gobiernos deben aplicar inexorablemente la ley y el derecho y la justicia. Pero el problema es que las mujeres o los menores que han sido abusados en estas circunstancias no solamente enfrentan el abuso y las consecuencias psicológicas, ideológicas y culturales que ello implica. Además, y no cabe duda de ello, han enfrentado una violencia que la revictimiza en lo que debiera ser la impartición de justicia cuando llegan a realizar las denuncias. Y entonces aparecen movimientos claramente delimitados como Yo Sí Te Creo o Me Too. También uno lo vivió. Yo viví internado 10 años y me consta en mi propio cuerpo lo que es el abuso sexual en las condiciones de internamiento, y seguro no lo hicieron porque yo fuera mujer. Creo que vale la pena diferenciar varias cuestiones. La misoginia, evidentemente, es definida como la aversión abierta y explícita o el odio hacia las mujeres o niñas. Se considera como un comportamiento sexista que puede manifestarse de diversas maneras. Estas maneras incluyen la denigración, la discriminación, la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujeres. Esta es claramente la expresión máxima de género que dirige la violencia hacia la mujer por su condición de mujer, que no es equivalente nunca a la del machismo. El machismo claramente definido es una actitud también psicológica, cultural, fundada y expresada en privilegios, prepotencia y asunción de roles de poder y de relaciones de dominio subordinación favorables hacia los varones con respecto a las mujeres. Es una forma de sexismo también caracterizada por la prevalencia del varón en puestos económicos, laborales, etc. Esto ha dado un conjunto de condiciones histórico-políticas y culturales que han colocado a la mujer en el lugar de una violencia no necesariamente física, sí psicológica, sí económica, porque se ha demostrado que mujeres ganan menos que varones en un mismo puesto de trabajo. Cuando la Constitución reza desde 1917 para acá, la Constitución nuestra, que a trabajo igual, salario igual. Y entonces debiera ser una premisa elemental en este sentido. Vale la pena señalar que esta idea ha llevado a que efectivamente, si revisásemos las tasas de secuestro, violación, feminicidios, tortura, sin expresar argumentos sólidos, creíbles, válidos, semántica, ética y políticamente, el feminismo, los feminismos, algunos feminismos, algunas feministas consideran que está definido por su carácter violento y agresivo hacia los hombres todos. Considero que el término feminazi es incorrecto porque poner como sufijo a cualquier feminismo el término de nazi implicaría homologarlo ideológicamente en términos del antisemitismo, en términos de la eugenesia y en términos de otros rasgos que caracterizan la práctica política instrumentada en Alemania por Hitler. Pero pudiera ser el fascismo italiano o el falangismo español, como ya expresábamos, y creemos que es indebido histórica, política, social, ética y lingüísticamente. El problema no es naturalmente de esa naturaleza, es un problema sociopolítico, es un problema psicosocial que marca la formación ideológica y de valores de los individuos. Esto se resolvería, dicen algunos, con formas inteligentes y pacíficas de demandar a los nuevos gobiernos.
una solución a ese problema. Otros plantean que históricamente está mostrado, no hablo solo de las sufragistas, hablo también de las sindicalistas, hablo también de la lucha de las mujeres negras en Estados Unidos, hablo de las luchas en África por la inclusión de la mujer, hablo de las culturas en ciertas regiones árabes donde la mujer está subordinada completamente tanto a la tradición islámica, que no es solamente ello, sino una serie de valores, porque parece ser que todas las religiones también le han asignado un papel secundario a la mujer. Bástenos ver a Timoteo 1 y 2 en la Biblia y veremos el papel que le asigna a la mujer. Bástenos leer una serie de trabajos históricos, antropológicos y sociológicos y notaremos que el problema de la participación de la mujer ha llevado a diversas discusiones. Desde los orígenes de los feminismos podríamos hablar de los planteamientos realizados, por ejemplo, por Rosa Luxemburgo, cuando junto a Guillermo Liebknecht y Karl Liebknecht, esposo y cercano políticamente en Alemania. Podemos hablar de la Alexandra Kollontai, rusa soviética. Podemos hablar de Clara Zetkin y ciertos movimientos planteados en torno al papel de la mujer en la lucha por el socialismo, en la lucha por la transformación del capitalismo. O podemos considerar los trabajos de Simone de Beauvoir en El segundo sexo, donde efectivamente ella plantea una visión que trasciende a esos parámetros de análisis. Algunos han planteado que el problema no es de género, sino es de clase. Algunos han planteado que el problema no es de género, sino de equidad. Algunos hablan de igualdad, otros hablan de derechos, otros hablan en el plano de la defensa contra los hombres, otros contra el machismo, contra la misoginia, qué sé yo. Pero no cabe duda que el feminismo no es el feminismo. Histórica, cronológica e historiográficamente hablando, no es un monolito el feminismo. Son varios feminismos a lo largo de la historia, o dicho de otra manera, los movimientos feministas han planteado diversas aristas y diversos niveles de análisis y de participación política, porque no todo ha sido discurso teórico, también ha sido análisis de participación y organización, la lucha por el voto, la lucha por el derecho al trabajo, por la sindicalización, el derecho al aborto, el derecho a hacer de su cuerpo, porque es suyo, objeto de las decisiones, ¿sí? Una división democrática del trabajo en los hogares, en la familia, cuidado de los hijos, etc. Entonces podemos ver que el problema del feminismo y de la mujer es un problema sumamente complejo como para reducirlo a ellas no me representan, sí me representan, etc. Parece ser que hay que ser más serios en el análisis. El otro asunto que me interesa, si el nazismo es una forma de fascismo que rechazó y demostró prácticamente que ideológicamente no estaba a favor de la democracia liberal y del sistema parlamentario. Si el nazismo demostró que incorporó un ferviente antisemitismo, el racismo científico y la eugenesia, como ya decíamos, además de ser un nacionalismo extremo que proviene de un pangermanismo y del movimiento Volksist, que provenía del nacionalismo alemán, de la época entre Primera y Segunda Guerra Mundial en Alemania y en Europa, fuerte influido por grupos paramilitares anticomunistas, los Freikorps, que surgieron después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, de la cual surge el culto a la violencia que estaba en el corazón del movimiento. Parece ser que en un reduccionismo absurdo plantean que las mujeres son feminazis porque se observa un supuesto culto a la violencia y porque se observa un extremo, según quienes lo dicen, desprecio al hombre
o a la masculinidad. Y tengo la impresión de que están profundamente equivocados. Ningún feminismo puede recibir el sufijo de nazismo porque no tiene ninguna de las características. La ideología nazi alemana, gestada en la década de entre 1920 y llevada a su máxima expresión hasta el término de la Segunda Guerra Mundial, duró hasta que la crisis mundial llevó a un acuerdo que se estableció en lo que se conoció como los Tratados de Versalles y que llevaron posteriormente a un problema de una unidad ideológica y política en el eje entre Alemania, Italia y España. Alianza que está demostrada en los bombardeos nazis experimentales en la Guerra Civil Española a Guernica, que muy bien Pablo Picasso expresó a través de su pintura. ¿Sí? Creo que es imprescindible dejar perfectamente claro que feminismo y nazismo no son equivalentes ni son conmensurables entre sí, son inconmensurables entre sí. Por ello es que aunque el término feminazi existe como un neologismo equívoco que tiene propósitos de descalificación y no de análisis y de discusión. Efectivamente podrán discutirse con ciertos sectores feministas ciertas posturas políticas e ideológicas, pero ello no implica que aunque se tengan algunos diferendos en algunos aspectos de los movimientos feministas, ello sea legitimador de expresiones misóginas, machistas e impunes como los que se expresaron en las pintas que a través de las redes sociales se difundieron de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde se puso literalmente mata a una feminista, mata a una feminazi, viólala, etcétera, etcétera. Parece ser que efectivamente se expresa una lucha de un lado porque con harta legitimidad, dijera el poeta Javier Sicilia, ya están hasta la madre las mujeres, con justa razón, no solamente de que las violan, no solamente de que las secuestran, no solamente de que las asesinan, sino de que además les han secuestrado la seguridad y la libertad de movimiento en la ciudad. Ya no pueden andar como quieran, a la hora que quieran, y además hasta los mecanismos de seguridad que sugieren los sistemas de justicia o policíacos es: no salgas de falda, no uses short, si sales no uses joyas porque te expones a que te roben y tú serás la responsable de que te roben, te asalten, no te violen. Eso no es admisible ya. Hoy tenemos, y desde aquí le sigo enviando un fraterno y caluroso saludo a el doctor Toledo de la Facultad de Derecho, porque él, o también en el caso del asesinato de varones jóvenes, el caso del mismo poeta Javier Sicilia, el caso de desapariciones forzadas, el caso de la existencia de las fosas clandestinas Tetelcingo, Jojutla, la encontrada en Iztapalapa, las encontradas en Veracruz, las encontradas en Juárez, etcétera, nos muestran que no solamente existe una impunidad, una inacción por parte del Estado, sino existe una complicidad entre los sistemas que aseguran la impunidad y la corrupción como elementos que han sustentado esta violencia contra las mujeres. Efectivamente, el machismo y la misoginia aparecen en esta fenomenología, sin embargo no son las únicas. La impunidad, la inacción del Estado, los discursos del corte que tienden a criminalizar a las feministas y decir, es que son provocaciones que vienen del PRIAN para derrumbar a la 4T. Creo que no les concedo tanta inteligencia para decir, violen a las mujeres para que caiga López Obrador. Me parece un exabrupto insostenible
e inadmisible también. No dudamos que se trate de magnificar ciertos hechos y sin embargo los hechos magnificables o no son inadmisibles, hoy, antes y después. Por esa razón nos parece muy claro en el caso de la Comuna de la Palabra expresar, uno, invitamos a los grupos de jóvenes, no importa el género, a los grupos organizados, no importa cuáles sean estos, a los partidos políticos, a nuestro amigo el doctor Mario Rojas Alba, porque entonces sí utilizamos los términos indebidamente y fortalecemos esta lucha descalificatoria. Así digamos las feminazis del PRIAN. El término feminazi en ambas circunstancias es inadmisible porque aunque fueran del PRI o de Acción Nacional o del PRD o del partido que fuesen, no tienen el antisemitismo como característica, ni tienen la eugenesia como característica, y me parece entonces excesos que nos tomamos para descalificar lo que nuestras compañeras nos están tratando de decir. Ya basta. Y le mando también un saludo a nuestra querida amiga de Radio Guaem, Patti, que sistemáticamente ha estado tratando también de aclarar estas cuestiones, porque el arte de la descalificación, sea a través de la falacia ad hominem, es decir, chicas que de pronto dicen, como lo dice un hombre no vale. Bueno, así lo diga un hombre, puede ser correcta la afirmación. El que lo diga un hombre no la invalida. Es que lo dice uno del PRI, aunque lo diga uno del PRI, no por ser del PRI es erróneo lo que dice. Ideológicamente puede ser discutible. Descalificando a quien argumenta, tratamos de descalificar el argumento. Esa falacia ad hominem es inadmisible. O la reducción al absurdo, el caso de llevar una afirmación, es que el machismo y la misoginia efectivamente son los dos pies que sustentan esta violencia hacia las mujeres. Y varios varones dicen, no todos somos así, porque realmente los hombres no. Una cosa es el machismo, otra es la misoginia y naturalmente otras somos los varones o la masculinidad. Sí. Creo que hay que dejar bien claras las cosas porque de otra manera, en lugar de precisar la cuestión y de plantear la necesaria unidad de acción en torno a los objetivos de la eliminación y la erradicación de la violencia hacia las mujeres, pero también hacia los varones. La erradicación de los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres y de hombres, de la violación de las mujeres, pero también de los menores en los casos de pederastia. Es decir, el problema requiere más que dividirnos, unificarnos en una unidad de acción que nos permita enfrentar a los adversarios comunes. ¿Cuáles son estos adversarios? Machismo, misoginia, impunidad, corrupción e inacción del Estado. Hay que exigir naturalmente. Y claro, al irnos dividiendo unos con otros, el otro elemento que es parte del análisis, muchos de los que criticaron las marchas que se dieron la semana pasada no fueron a las marchas, ni están haciendo gran cosa para plantear este asunto. Pero sí son los primeros en criticar esa supuesta violencia contra los monumentos históricos que ni los destruyeron. ¿Sí? Pero es evidente que si no estamos de acuerdo con esas acciones, entonces que se propongan otras. Pero no se proponen otras y se demanda a quienes actúan que sean más racionales, que sean pacíficas, que no perjudiquen a la 4T, pero sí, es la histórica política el no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, y que sí se puede hacer algo que efectivamente nos permita unificar criterios, objetivos, aunque no necesariamente coincidamos en todas las formas de pensar, porque lo normal es lo diferente. Si hablamos de unidades, porque hay diferencias también, pero las diferencias, creo, nunca serán, como pasó en el nazismo, fascismo y falangismo, lo suficientemente insalvables como para hacer que no sean esencialmente lo mismo.
porque si esencialmente vamos contra ello, tenemos más elementos que nos dan unidad de acción que elementos que nos diferencian. Pero nos encanta y nos fascina primar pequeñas diferencias para entonces deslindarnos y dividirnos y alimentar ese famoso criterio del divide y vencerás. No a la violencia, venga de donde venga, es un argumento que merece ser revisado también históricamente, porque la violencia contra las mujeres es indudablemente inadmisible. Sin embargo, si una mujer va a ser violada y responde violentamente para evitarlo, ¿por qué he de despreciar la violencia de autodefensa organizada de las mujeres por su vida? Que nos quede claro que no existe la neutralidad ideológica, ni existe el pacifismo a ultranza. Lo que sí existe es la posibilidad de organizarnos y defender el derecho a la vida, la libertad de elección, de expresión, de pensamiento, de movimiento y de participación efectiva y real en la vida social, política, económica de nuestra nación. Por lo demás, no quiero dejar de expresar que lo menos que podemos hacer es solidarizarnos activa, mediática y en nuestras redes y por todos los medios con los movimientos de las mujeres por la erradicación y la eliminación hacia la violencia, la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Invitar a empezar a reflexionar con los niños, con los jóvenes, la necesidad de tener más sororidad y solidaridad entre nosotros. Comportamientos que sí se observan, como Frans de Waal muestra muy frecuentemente en su página oficial de Facebook. Entre animales, la solidaridad para apoyarse entre los caídos es demostrable. No es cierto, como algunos interpretaron indebidamente a Darwin, de que la lucha entre los animales era la posibilidad de asegurar la evolución del más fuerte. Porque eso llevó a una sociología que llamaron sociodarwinismo, que no tenía que ver nada con Darwin. Sin embargo, era bien cómodo responsabilizar a Darwin de la afirmación de que la lucha es permanente, como Lorenz lo sostuvo. Esa agresión como pretendido mal era menos que eso. Erich Fromm, en El corazón del hombre, planteaba esa dualidad también, entre ese instinto de vida y ese instinto de muerte. Pero era claro, también Erich Fromm, como lo planteó en su libro Tener o Ser, no es lo mismo ser que tener. Y como Simone de Beauvoir y otras feministas lo mostraron, el problema de las diferencias entre los varones y las mujeres no es natural, es cultural, histórico, ideológico y político. Por ende, hay que luchar histórica, política, cultural e ideológicamente contra esos flagelos que alimentan y mantienen vivo, mantienen con vida esta ideología en contra de las mujeres, esta práctica violenta hacia las mujeres y esas que algunas mujeres y feministas han planteado. Parece ser que ser hombre tiene sus privilegios. No estoy seguro que ser hombre indígena, analfabeto y miserable tenga sus privilegios sobre todas las mujeres. En sus comunidades es otra la historia. Creo que vale la pena revisar antropológica, sociológica y políticamente el fenómeno antes de descalificar a las mujeres. Por lo demás, yo como varón les ofrezco una sentida disculpa porque efectivamente feminazi es un término que ha de haber utilizado algunos hombres y soy varón, entonces asumo el pedazo de compromiso que me queda y les ofrezco una disculpa, pero ese término es inadmisible, es equívoco, es incorrecto y debe ser eliminado de nuestro discurso. Hasta la próxima y muchas gracias.